Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. En este día vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio de la vida de Jesús lo conocemos muy bien, lo hemos escuchado muchas veces y de hecho lo reconocemos con el título de la pesca milagrosa, pero el Evangelio no busca que nos centremos en la cantidad de peces que pescaron como para remarcar la grandiosidad del milagro, no. Hay muchos elementos que buscan transmitirnos un mensaje muy profundo. Al inicio dice que Jesús se encontraba predicando la palabra de Dios y muchos se agolpaban alrededor suyo para escucharlo. Y viendo las dos barcas que estaban ahí cerca en la orilla, entonces se adentró para de ahí predicar a la gente. Este dato, si lo tomamos al pie de la letra, podríamos darnos cuenta que no tiene mucho sentido, porque adentrarse en el mar quita la fuerza a la voz y entonces los que están en la orilla no oyen, no es un buen lugar para predicar. Pero la presencia de esta barca y que Jesús entra en ella nos indica la vida de Pedro, la vida de la comunidad que está predicando y anunciando a Jesús. Es una voz que la gente escucha muy claramente y que nota la diferencia de la voz de Cristo a través de esta comunidad que da testimonio con la de otras voces, la del mundo, que es muy distinta a la voz de Dios. Porque en primer lugar la palabra de Dios lo que busca es liberar, no esclavizar. Busca dar vida, no aprovecharme del otro a costa de su muerte, con tal de que yo pueda encontrar y satisfacer mis propios intereses. Jesús está predicando desde la comunidad de los apóstoles, de los primeros apóstoles, en particular de la de Pedro, y es esta voz que se hace distinguir. Pero luego le pide a Pedro que se adentre en el mar, que deje la orilla y además que eche las redes mar adentro. Sabemos bien por las explicaciones que en otros momentos hemos escuchado que esto tampoco es una buena indicación, porque de día no se pesca, porque los peces van en profundidad, e ir al centro del lago, donde las aguas son más profundas, obviamente no se van a encontrar los peces. Las redes no van a llegar al fondo y no van a poder pescar nada. Y recordemos que las aguas profundas, el mar adentro, son símbolo también del caos, son símbolo de las tempestades violentas, de las situaciones difíciles y contrarias de la vida que la ponen en riesgo. En la respuesta de Pedro podemos encontrar uno de los mensajes de este Evangelio. Le replica que han tratado de pescar toda la noche sin obtener nada y una palabrita: «pero confiando en tu palabra, yo lo haré». Esa es una grande enseñanza para nosotros. Ese pero indica la fe de Pedro, es decir, Señor, yo entiendo que todo es contrario, pero porque confío en ti, porque me fío de ti,
porque he visto lo que tu palabra es capaz de hacer, entonces te obedezco. Cuánta enseñanza podemos sacar de esta respuesta de Pedro, que a primera vista nos podría parecer a lo mejor dudosa o contraria a Jesús, pero sin en cambio está mostrando la fe que él tiene en Jesús, en esta persona que es Jesús, que no comprende por completo, pero de la cual se fía. Ojalá que también nosotros aprendamos de esta actitud de Pedro, de su fe, justamente en los momentos donde nos parece que el Evangelio no es la respuesta que estoy necesitando en mi vida. Como cuando todos nos dicen, deja de lado el amor gratuito porque eso no te va a llevar a ningún lado. Ahí nosotros debemos reafirmar nuestra fe y decidir desde nuestro interior pensando, pero confiado en tu palabra, yo voy a seguir amando gratuitamente, a pesar de que los demás no entiendan, de que parezca que todo me está en contra. O también cuando los demás se dicen, no vayas a la iglesia, ¿te crees todavía esos cuentos de los sacramentos? Nosotros interiormente debemos responder con esa fe, pero yo confiado en tu palabra, Señor, creo y sigo viviendo esta fe, esta gracia que tú me transmites a través de este medio que es tu iglesia. O también un ejemplo en la vida religiosa, cuando los hombres y las mujeres que vamos siguiendo a Jesús en este camino, experimentamos el viento en contra y vivimos también nuestra debilidad. En vez de hacer caso a esa voz que nos dice que es mejor dejar de seguir a Jesús en este camino, es mejor pensar llenos de fe, pero confiado en ti, en tu palabra, en tu misericordia, yo voy a perseverar porque me fío de ti. O en el mismo matrimonio, cuando algunas personas que se dicen amigos o amigas, más bien te dicen, ¿para qué la fidelidad? ¿De qué sirve un amor para siempre? Nosotros, tu esposo y esposa, debemos saber responder, esto me dice el mundo, pero yo confiado en tu palabra, voy a esforzarme por mantenerme fiel, porque tú me has enseñado que ese es el plan de Dios y que solamente ahí se realiza la plena vocación del hombre y de la mujer, de la familia en el matrimonio. O cuando nos hablan de aborto o cuando nos hablan de homosexualidad, debemos pensar como Pedro y recordar en nuestro interior ese, pero confiando en tu palabra, yo te voy a seguir. Enseguida, al ver Pedro el fruto de su obediencia, la pesca milagrosa, todos los peces que han caído en su red, surge espontánea en él una respuesta. Sal de mí, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Es la respuesta que ha aprendido del antiguo modo de concebir a Dios. Como yo te he fallado, la ley me dice que me debo apartar de ti, que tú eres santo, que yo no sirvo para seguirte. Y en cambio, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, desde ahora yo voy a estar contigo para siempre. Recordemos que Jesús es el que ha venido hasta nosotros, se ha acercado hasta nuestro pecado y no ha tenido miedo, ni se ha asqueado de nuestra naturaleza humana. Al contrario, la ha asumido para redimirla y a nosotros nos invita a que aprendamos a confiar, porque la gracia de Dios todo lo puede. Y aquí regresamos tal vez a los mismos ejemplos que ya hemos mencionado. Cuando le fallamos a Dios, lo que tenemos que hacer no es decir, yo no sirvo para seguirte, Señor. Está bien que reconozcamos nuestro pecado y nuestra debilidad, pero la respuesta que Jesús nos enseña es la de poner la mirada en Dios y abrazar el don que Él nos ofrece, el perdón y la misericordia. ¿Cuántas veces me ha tocado en confesión, verdad, escuchar a hombres, a mujeres, religiosos o religiosas que han fallado, verdad, por ejemplo, en la fidelidad, en el amor conyugal, que han fallado en el voto de pobreza, de obediencia, también de castidad? Y como están centrados en sí mismos, en su imagen que tienen de sí mismos, en su propia imagen, se sienten defraudados y a veces no logran salir de ese egoísmo, de ese mirar solo hacia sí mismos, y entonces abandonan, ¿verdad? O dejan el matrimonio o dejan también la vida religiosa porque se sienten indignos. Esa es una trampa pues del demonio. Lo que Jesús nos invita a responder es con ese pero de Pedro, ¿verdad? Con ese pero yo confiando en ti voy a seguir porque ahora ya sé que te he fallado.
¿Cuántas veces un corazón, como dice el Salmo, quebrantado y humillado, es el que más le sirve al Señor? Porque se ha dado cuenta que de sus propias fuerzas nada puede obtener, sino solamente si confía en la fuerza y en el poder de Dios y vive esa relación con su Dios por medio del perdón y la misericordia. Recordemos, Dios nunca se cansa de perdonar y realmente el lazo más fuerte que nos une a Dios, ese vínculo irrompible, es el perdón. No hay ningún otro lazo más fuerte que nos mantenga unidos a Dios que este. Y al final Jesús le muestra a Pedro su misión, que es la de ser pescador de hombres, que en pocas palabras es lo que Jesús ha hecho con él mismo. Lo ha sacado de ese mar donde había solo muerte y lo ha traído a la vida. No es pues que la pesca significa te saco de tu ambiente vital para darte muerte, sino más bien la pesca a la que Jesús se refiere es sacar de las aguas de la muerte para llevar el hombre a la vida, a la plena libertad. Y esa es nuestra misión, que Dios confía en nuestras manos y para la cual nos ha prometido estar siempre con nosotros. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.